María, ¿vamos a grabar un podcast o no? Sí. Bueno. Vamos a por ello. Otra semana más. Bueno, primero, tengo que pedir perdón. Porque esta semana me he sentido muy mal. La semana pasada no tuvimos tiempo de grabarlo. Y se me ha quejado la gente con razón. Se te ha quejado la gente. Con razón. Entonces pido perdón, no va a volver a pasar. Nos hemos puesto las pilas. Pero es verdad que a veces es difícil gestionar tantas cosas, pero no va a volver a pasar. Bueno, en nuestra defensa también hay que decir que estamos intentando mejorar la producción, hemos cambiado los micros Sí. y creemos que se va a escuchar mucho mejor. A ver qué tal, sí. A ver qué tal, ¿no? Entonces, oye, no hay mal que por bien no venga. Exacto. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy traigo un mito que viene todo esto. He elegido este mito para esta semana porque tengo una amiga que ha estado este verano de vacaciones en el Líbano y me llamó mucho la atención y nos estuvo contando qué tal habían sido sus 15 días allí. Entonces, hoy he elegido un mito que tiene un poco que ver con el Líbano, un poco, pero bueno, no olvidemos que fue parte de Grecia y entonces pues había princesas y cosas que pasaban en toda esta zona del Mediterráneo. Así que hoy vamos a hablar del rapto de Europa. ¿Y quién era Europa? Pero no me has dicho el Líbano. Claro, dice, Europa, el Líbano. Pues es que Europa era una princesa fenicia de toda la zona que hoy en día corresponde a Siria, Israel, el Líbano, etc., ¿no? Todo eso era un reino de su padre. Esta princesa era hija de Agenor y Telefasa. Y Agenor era hijo de Poseidón, Neptuno. Es decir, que el rey de los mares, el dios de los mares, Poseidón, era el abuelo de esta chica, ¿vale? Yo esto lo dejo aquí como una nota para ver si luego entendéis por qué os estoy subrayando este hecho. Bueno, pues el caso es que era la cuarta hija, ya que sus padres tenían 3 hijos que nacieron antes que ella: Fénix, Cílix y Cadmo, ¿vale? Ella era la cuarta hija. Bueno, pues ya sabéis, o sea, ya tenían la línea de sucesión al trono asegurada con 3 hijos varones y pues querían una niña. Entonces, desde que Europa nació, era la niña de papá, la niña consentida, la tenían entre algodones, era dulce, inocente, bella. Pues te lo puedes imaginar, una princesa. Cuando te dicen, ¡ay, qué princesita!, pues así era Europa. Y claro, pues Europa vivía en una ciudad que se llama Tiro, que está al sur del Líbano. Y es una ciudad de costa que tiene playas. Entonces ella pasaba siempre las tardes con sus compañeras dando paseos por la playa, jugando, vamos, idílico. Todo precioso. Y uno de estos días apareció un grupo de toros por la playa, pero a ella le llamó la atención sobre todo uno de estos toros. ¿Por qué? Porque era un toro blanco, inmaculado, el pelaje brillaba, además los cuernos eran tan brillantes que los rayos del sol los hacían relucir muchísimo, o sea, claro, llamaba muchísimo la atención porque los toros no suelen ser así. Tenía como un aura celestial. Era especial, ¿no? Era especial. Y entonces, claro, Europa se quería acercar al animal, quería tocarlo, pero claro, pues iba un poco con pies de plomo porque ya sabemos cómo son los toros, son animales bravos y ella no le conocía. Y entonces primero se empezó a acercar poco a poco. Vio que el toro no hacía nada, que era un animal manso y entonces se acercó cada vez más rápido hasta que se puso a su lado y se atrevió a tocarle. Claro, vio que el animal era tranquilo, que además le gustaba estar como cerca de ella, estaba contento, le movía como así la cabecita, ¿no? En plan, acaríciame más. Como un gato, ¿no? Sí. Y entonces ella, encantada, empezó pues a jugar con el animal. Pero ay, mi pobre Europa, qué inocente. Claro, lo que Europa no sabía es que este toro tan idílico no era real, sino que era Zeus.
nuestro dios más infiel, había decidido esta vez metamorfosearse en forma de toro porque se había encaprichado por la princesa Europa. Pobre Europa, si es que... Además, un detalle es que, claro, Zeus acudía a a metamorfosearse porque, claro, para los humanos tener relaciones con un dios era algo, vamos, que estaba prohibido, o sea, estaban manchando al dios. El dios estaba por encima de ellos. Entonces, claro, Zeus sabía que si se presentaba en forma de dios, ahí no iba a conseguir nada. Por eso siempre se metamorfoseaba y además se intentaba inventar una historia alrededor, porque claro, a ver, los humanos tampoco son tontos. Si tú ves a un toro blanco aparecer en la playa solo de repente, pues... No te fías, ¿no? Dices ¿qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué hace esto aquí? Y claro, Zeus sabía esto y por ello pidió ayuda a Hermes y le dijo, oye, mira, por favor, tráete tu ganado aquí, a las costas de Tiro, te lo traes aquí, yo me voy a meter entre los toros para pasar un poco desapercibido, ¿vale? Porque es que, mira, yo necesito estar con Europa y he trazado este plan, por favor, ayúdame. Claro, a Zeus no se le decía que no. Así fue como, pues, de una manera más natural consiguió acercarse a Europa. Y entonces, pues como ya os he dicho, Europa estaba encantada con este toro, le empezó a fabricar coronas de flores que le puso en el cuello, en los cuernos, jugaba con él, se reía y ya cuando su confianza fue plena en el animal, se atrevió a subirse a horcajadas encima de él. Se tumbó en el lomo del toro y dejó que el toro pues pasease por la costa de la playa, por la orilla, bueno, ella estaba encantada, tranquila, todo bucólico, todo divino. Hasta aquí todo, como os he dicho, precioso. Pero lo que pasó ahora... Hombre, no es un mito si no pasa algo desagradable, ¿no? Exacto, exacto. Tú lo has dicho. Y es que cuando Zeus consideró que Europa estaba plenamente confiada, cogió y en vez de seguir por la orilla, torció, se zambulló en el agua y empezó a nadar. Europa vio que iba sobre el lomo del toro, que el toro empezó a coger velocidad nadando, como pudo corriendo, se agarró al cuerno derecho del toro, mientras con la mano izquierda llevaba una de las coronas de flores que le había fabricado. Claro, estaba aterrorizada. Era un toro delfín. Era un toro delfín, claro, o sea, todo, primero eso, o sea, piensa, perdón, un toro nadando, asume eso. Claro, claro. Luego, que me está llevando, que me estoy alejando de la costa. Claro, de repente vio a sus compañeras, a sus amigas que gritaban desesperadas porque veían que la princesa se alejaba y se alejaba. Y tú lo has dicho, un toro, delfín, nadando, es un poco raro, ¿no? O sea, los toros en la tierra y los delfines en el mar. Y aquí es donde quiero volver a lo que os he dicho al principio de Neptuno Poseidón, abuelo de esta chica. Ahí tuvo que hacer algo para ayudar a Zeus y hacer que un toro nadase. Hombre, no podría ser que Zeus se transformara mitad cuerpo, mitad toro. No, porque era un toro, no era mitad delfín. Era toro, no todo era el rato. Toro entero. Pues movía la cola muy rápido y se propulsaba como una hélice. Sí, iba ahí con las pezuñas. Sí. Pues sí, yo creo que aquí el abuelo de la chica ayudó a su hermano en vez de a su nieta. No sé, me parece un punto negativo de Neptuno con su familia. A ver, todos eran unos cerdos, que también te digo. Neptuno también se las traía, que ya hablamos de él. Bueno, ya os he dicho que era el padre de Agenor, el padre de Europa, pero que no era su mujer. O sea, la madre de Agenor era otra de las aventuras de Neptuno. Porque otra cosa no, pero aventuras amorosas sobran en la mitología. Bueno, y ahora también, ¿eh? Y ahora también. Sí, ¿no? Es algo que lleva ahí desde siempre. Siempre ha existido. Bueno, pues
como os estábamos contando, Europa, subida a lomos del toro, agarrada como podía por la velocidad de nado del animal, llegó a la costa cretense. Y allí fue cuando, en un bosque de sauces, cerca de las playas de Creta, Zeus se aburrió de ser toro y dijo, mira, pues para aprovecharme de Europa, prefiero aprovecharme en forma de águila. Así, de repente. ¿Por qué? Pues porque le apetece. Se había cansado de ser un toro y ahora quería ser un águila. Y bueno, pues de esta relación tan desafortunada y tan violenta nacieron 3 hijos. Minos, que sería futuro rey de Creta. Nació Radamantis, que fue de los 3 como el hermano popular, que generaba muchas envidias a sus 2 hermanos. Y Sarpedón, que era el broncas, el que siempre estaba de mala leche y que siempre buscaba bronca con sus hermanos y con el resto de gente. Y bueno, llegados a este punto, muy bien, la pobre Europa fue raptada y su familia, María, nos has dicho que al principio que la tenían como entre algodones, súper cuidada, protegida. Sus hermanos no hicieron nada, su padre no hizo nada. Pues sí que hicieron. El padre de Europa, cuando se enteró de que su hija había sido raptada, cogió a sus hijos y les dijo, ahora mismo a buscar a vuestra hermana y me la traéis con vida, o sin vida, pero me la traéis aquí a casa. Y si no me la traéis, de verdad, es que no os molestéis ni en volver, porque si volvéis sin vuestra hermana, lo único que os espera es la pena de muerte. Y así, los 3 hermanos, sin quererlo ni verlo, se tuvieron que ir a buscar a su hermana. Yo también te digo, Jaime, que yo estos 3 hermanos me los imagino un poco bobos. Un poco así como grandotes, fuertes, pero con un cerebro pequeño. No pensaban mucho. No eran muy listos. Yo los imagino escuálidos, no fuertes. Pero vamos, yo no sé cómo eran físicamente, pero de aquí muchas luces no tenían. No debían de tener. Pues no, porque mira, te cuento lo que hicieron. Fénix y Cilix, los 2 hermanos mayores, empezaron la búsqueda. Es como que los 3 hermanos fueron hacia donde el toro se había ido con su hermana, pero luego ya se esparcieron por ahí, perdieron un poco el sentido de lo que estaban haciendo. Y Fénix y Cilix se dedicaron a fundar ciudades con la excusa de que estaban buscando a su hermana y a dedicar monumentos a diferentes diosas. De hecho, Fénix fue el que fundó lo que es el actual Líbano. Anda. Sí, el hermano mayor de Europa. Y bueno, estos ya pues pasaron, no volvieron a casa, se dedicaron a fundar estas ciudades como os he comentado, y luego Cadmo, que era el otro hermano, fue con la madre de Europa. Los 2 se fueron a buscar a su hermana. La madre de Europa estaba embarazada de 2 hermanos pequeños que iban después de Europa. Y estuvo con su hijo buscándola hasta que se puso de parto y falleció en el parto. Y luego ya Cadmo, pues como que perdió un poco el fuelle de buscar a su hermana y la pobre Europa... Ahí se quedó. Ahí se quedó. Y esta es un poco la historia de Europa, la princesa que da nombre a nuestro continente. Pero aquí me entra las ganas de hablar de un tema y es, hay que saber en quién confiar, ¿no? Porque realmente es un problema. El confiar en las personas, Hay veces que nos cuesta mucho confiar en las personas. Por eso, porque a lo mejor te la meten doblada, ¿eh? Claro, has aprendido de alguna situación. Claro, pero esto me recuerda a esta mañana. Esta mañana, por ejemplo, he ido a andar, después a comprar el desayuno y me he puesto a hablar con el tío de la tienda, ¿no? Manuel, se llama. Y claro, me dice, es que la gente viene aquí y cuando les recomiendo algo, no se fían. No se fían. Y digo, pero ¿cómo no se van a fiar? Si se supone que es tu tienda, tú sabrás lo que estás vendiendo mejor que otras. Claro, no. Pues la gente tenemos una desconfianza natural, por lo menos aquí, en que nos intentan timar constantemente. Y una desconfianza que al final nos genera un estrés, ¿no? Por estar todo el rato en plena desconfianza. ¿O con cuánta gente realmente tienes tú una confianza? O sea, yo creo que también tenemos que cuesta confiar en la gente, porque todos
todos, yo creo que todas las personas, al final alguien nos ha roto esa confianza, ¿no? Y cuando en una relación o un amigo o cualquier cosa te falla esa confianza que tienes en él, reconstruirla es muy difícil. Muy difícil. O sea, prácticamente imposible. Sí, la confianza es muy difícil de reconstruir. Pero yo creo que es una de las cosas básicas que tienes que tener cuando tienes una relación entre una persona. Una relación, sea un amigo, sea un familiar, sea tal. O sea, es la confianza. Es como ese pilar fundamental de si no existe la confianza, no existe esa relación. ¿Sabes? Sí. Porque sin confianza no vas a ningún sitio. Puedes tener más o menos confianza con él, eso desde luego, pero si desconfías de él, puede que, o sea, no va a haber una relación. No, hay un problema, pero claro, hay situaciones en las cuales pues sí que es más fácil romper una relación por un motivo de desconfianza, ¿no? Pero hay otras que es más difícil, como has dicho tú, desconfianza entre dos miembros de una familia. Porque bueno, al final, desconfianza entre los amigos, pues si te hace algo una persona que es tu amigo, lo pasas muy mal, pasas un duelo, pero al final como que te puedes desligar de esa persona más fácilmente. Pero cuando es alguien que por la causa que sea, esa confianza necesita ser restablecida, es muy difícil, complicado, muy difícil. Muy difícil. Y yo creo que es muy importante la comunicación y el compromiso por ambas partes y el cambio. Sí, pero bueno, eso es en cuanto si es un familiar que pues al final te une la sangre y no te puedes separar de él, ¿sabes? Bueno, puedes, ya depende de cada uno, pero... cuando es un amigo, cuando es una persona, pero también te quiero plantear lo contrario, ¿no? Cuando no tenemos a nadie en quien confiar, a nadie en quien, joder, le cederías, le confiarías tu vida, por así decirlo. Esas personas al final yo creo que es muy importante, porque si no tienes a nadie en quien confiar, Te vuelves huraño, te vuelves solitario. Y eso es un problema también, o sea, las personas somos seres sociales. Exactamente. Entonces, tienes que saber en quién confiar, ¿no? Al final tú tienes tu núcleo, digamos, tu núcleo en quien confías y después tienes gente que vas confiando menos, hasta que ya es gente que has perdido la confianza totalmente. Pero esto quería reflexionar en la importancia de la confianza en una relación. Una relación, entendamos, no solo una relación de pareja, sino una relación de amistad, de familiar o tal, que sin ello no hay nada. Entonces, bueno, me ha gustado mucho Europa. También es guay, ¿no? Saber el mito de Europa, dónde viene el nombre de Europa, que era una princesa. Que a veces te lo planteas, dices, ¿y Europa de dónde viene? Y hace poco vi en Instagram, no me acuerdo qué cuenta, alguien que decía eso: voy a contaros la historia de Europa de dónde viene. Y dije, claro, es que todo viene de algún sitio. Pues ya lo sabemos, y ya lo saben los que nos escuchan. Exactamente. Así que nada, la semana que viene... Más y mejor. Siempre mejorando, ¿no? A ver si se ha escuchado bien este podcast. Sí, a ver. Venga, chao, chao. Chao.